Ya. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora tenemos una mesa sobre el pensamiento de Gamaliel Churata, un gran pensador andino con un destino curioso, peculiar, eh, porque produjo buena parte de su obra, la parte sustantiva, estando fuera del país, en condiciones de destierro, de exilio. Quizá haya sido esta una de las razones por las que su obra no fue muy conocida. Creo que también tiene que ver con la cuestión temática, ¿no? Es decir, su reivindicación eh, directa del mundo andino, ¿no? Pero en fin, veremos esto ya en la conversación, en la mesa. Y es muy significativo que quienes van a presentar esta obra, la van a comentar, son los compañeros, hermanos del Ayu Ajayuwatan de San Marcos, un colectivo que podemos ver por su denominación reivindica su condición de colectividad, ¿no? Entonces voy a dejar en el uso de la palabra a Jonathan Cornejo, eh, y él mismo presentará a las otras dos intervenciones. Adelante, Jonathan. Ante todo, agradecer al profesor Zenón de Paz y también al público presente. Bueno, nosotros somos, como el profesor ya mencionó, nosotros somos Ajayuwatanayu. Somos un colectivo que surgió el año pasado, a mediados del año pasado, pero formalmente nos instituimos, por así decirlo, el 12 de octubre del 2024. Así es que estamos ya cerca de cumplir nuestro primer año. Somos una organización, o nos autoidentificamos, se autodenominamos como un colectivo cultural, académico y político, porque entendemos que esas tres dimensiones son muy importantes para nuestro trabajo. Ahora voy a presentar a mi compañera Elba y también a mi compañero Joel, quienes van a reflexionar sobre todo en el pensamiento de Gamaliel Churata y sobre todo con el tema que nos trae el día de hoy, ¿no? Que es Gamaliel Churata, una reflexión sobre la educación, la cultura y las literacidades andinas. Pero primero tenemos que comenzar a preguntarnos quién es este personaje, quién es Gamaliel Churata, ¿no? En realidad, Gamaliel Churata es el seudónimo de Arturo Pablo Peralta Miranda, quien nace en la ciudad de Arequipa, pero casi todos sus primeros años y su primera juventud la pasa en Puno, sobre todo cerca a la más grande pacarina que tenemos, que es el lago Titicaca. Y aquí nosotros hemos tratado de mencionar de por qué surge un Gamaliel Churata, ¿no? Gamaliel Churata es, desde nuestra perspectiva, uno de los más grandes pensadores que ha podido dar estas tierras del Tahuantinsuyo, ¿no? Sobre todo porque es uno de esos pensadores que se ha atrevido a pensar directamente desde la misma raíz, ¿no? Pero todo grande pensador surge a través de o surge por medio de un contexto, ¿no? Y nosotros hemos visto que hay un contexto social, político y cultural que realmente forma la manera de Churata. En realidad, antes la ciudad, sobre todo de Puno, toda esa parte de esa región de Puno, a inicios del siglo pasado, tenía una gran dominación y una gran hegemonía principalmente de la Iglesia Católica, ¿no? Y surge algo novedoso, ¿no? Comienzan a estar viniendo las misiones protestantes, sobre todo de Estados Unidos, principalmente a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que trae esas ideas de progreso, de cambio, y se comienzan a estar instalando en el sur del país como también en el centro, ¿no? Uno de sus representantes, que también escribió un libro muy importante sobre nuestro país, es Ferdinand Stahl,
que está relacionado directamente con un personaje que va a marcar mucho la vida de Gamaliel Chuerata. ¿Qué es lo que ocurre, no? Cuando ingresan sobre todo estas misiones protestantes, comienzan a estar disputando esta hegemonía, por así decirlo, ideológica, religiosa que tenía el catolicismo, ¿no? ¿Esto que permite? Mayor crítica en realidad en toda esta región, ¿no? Aparte de eso, que no solamente es una cuestión de un tema religioso, también hay una cuestión social y política que va a estar ocurriendo en ese momento. Ustedes pueden ver ahí las imágenes, ¿no? A un costado, el que está con traje es Ferdinand Stahl, y al otro lado es un personaje que está muy vinculado a la vida de Gamaliel Chuerata, sobre todo a través del padre de Gamaliel Chuerata, que es Manuel Zúñiga Camacho, ¿no? Manuel Zúñiga Camacho es amigo y compañero de don Demetrio Peralta. En realidad, ya la vida de Gamaliel Chuerata estaba marcada por esas influencias tanto académicas, políticas y periodísticas. Su padre, don Demetrio Peralta, en un primer momento ejercía la labor de periodista en un boletín que se llamaba El Siglo, ¿no? Y desde ese boletín apoyaba mucho la labor que estaba teniendo este indio, Manuel Zúñiga Camacho, ¿no? ¿Y quién es Manuel Zúñiga Camacho? Porque tal vez no hay mucha referencia sobre él, ¿no? Incluso en cuestiones de biografía es muy difícil detallar cuándo nació o en qué momento incluso falleció. Pero podemos decir que fue un indio adventista porque estaba profesando en ese momento esa confesión religiosa, que comenzó a ejercer una labor tan importante en el sur del país, que era generar centros educativos para los indios de alfabetización, ¿no? Eso, en realidad, a la casta política, oligárquica, gamonal y también religiosa no le gustó. Lo que hicieron fueron reprimirlo. Lo que ocurrió fue castigarlo públicamente a Manuel Zúñiga Camacho, ¿no? Es más, con respecto al caso de Manuel Zúñiga Camacho, hay muchas reflexiones que va a tener Gamaliel Chuerata en muchos lugares, ¿no? Pero principalmente hay una parte donde Gamaliel Chuerata tiene una reflexión, y es en una de sus obras, en su obra más importante, ¿no? Es en el caso del PCO, donde se va a encontrar en una sección que se va a llamar Radiografía del Cáncer, y que está en el retablo La Homilía del Cuerichalgua, ¿no? Lo dice de una forma muy interesante, porque la Radiografía del Cáncer comienza mencionando directamente que toda la comunidad estaba pues enfurecida porque encontraron a un cura que realmente era un cura mujeriego, y toda la comunidad se enojó, ¿no? Pues, fueron, lo denunciaron, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario, ¿no? Comenzaron a castigar más bien a esa comunidad. Y menciona algo muy interesante en esa parte, ¿no? Va a decir: delante del señor obispo, poncho y bufanda de Vicuña, botas de conquistador, le siguen sus acólitos en no menos pechudos jamelgos, y entre ellos, atadas las manos a la espalda, arreado a patadas por Torquemada, en párraco fiero de alma, huesos y rostro, el indio apostólico, de bigotitos punzados en la ranura de su lengua, que tuvo la avilantez de convertir una de las paredes de su chupya en abecedario mural destinado a desasnar a los afroamericanos. Le llevan a la cárcel, y Cristo, llorando junto al apóstol, su apóstol, camino de la cruz, ¿no? Esta es una referencia que va a hacer Gamaliel Chuerata con respecto a Manuel Zúñiga Camacho, ¿no? Manuel Zúñiga Camacho en realidad dirigió una de las escuelas, que era la escuela de Utigualilla, que estaba justo cerca, estaba más o menos en la parte de Ácora, cerca a Ilave, en una zona llamada Platería, ¿no? Que se encuentra más o menos al sur de Puno, ¿no? Pero en la cuestión también político-ideológica,
aparte de la cuestión religiosa, aquí ya se estaba viendo dos, hasta tres movimientos que estaban circulando directamente en el sur del país, ¿no? Una eran las ideas anarquistas que estaban viniendo directamente desde la Argentina. Por otro lado, era la Asociación Pro Indígena, que también ya estaba teniendo sus actividades en el sur. Y por otro lado, también estaba ya el movimiento socialista, ¿no?, de José Carlos Mariátegui, ¿no? Todas estas cuestiones comienzan ya a estar formando la mentalidad de Gamaliel Chuerata, ¿no? Y esto es muy relevante porque a partir de esto, en realidad, la labor estético, la labor de gestión cultural, como podemos denominar la obra de Gamaliel Chuerata, se comienza a estar intensificando. Aquí podemos ver las grandes influencias que va a tener Gamaliel Chuerata en ese momento. Por un lado está el educador José Antonio Encinas, está José Carlos Mariátegui y está Pedro Zulem. Esas grandes influencias. Por un lado, José Antonio Encinas, en la escuela número 881, que se funda allá en Puno, y donde se educa Gamaliel Chuerata, sobre todo en su primaria, José Antonio Encinas tiene una labor muy interesante, ¿no? Comienza a estar incentivando a los estudiantes la labor periodística y que comiencen a estar redactando un montón de boletines, ¿no? Esto influye directamente en un precoz Gamaliel Chuerata, ¿no? Es más, es muy interesante la relación que tiene José Antonio Encinas con Gamaliel Chuerata porque parece que se terminan peleando y eso origina directamente que Gamaliel Chuerata termine siendo expulsado del colegio, ¿no? Ya después Gamaliel Chuerata ya en su vida se va a dedicar pues al oficio de zapatero, al oficio de taquigráfico, ¿no? Su papá le pone en un pequeño instituto para que aprenda a escribir ahí en esas máquinas, ¿no? Ahí él aprovecha a seguir leyendo, ¿no? Eso es un poco de lo que podemos estar mencionando. Con respecto a la cuestión social, ¿no? A veces tal vez así el tema es esquemático de la presentación del PowerPoint no ayuda mucho para facilitar porque en realidad todos estos procesos se están viviendo en conjunto, ¿no? En la cuestión social nosotros estamos viendo que hay una especie de economía pues gamonalista, ¿no? En realidad los gamonales comenzaban a estar abusando de las comunidades de indios en el sur, ¿no? Les comenzaban a estar quitando sus tierras, les estaban comenzando a negar derechos, y todas esas situaciones también conducen a una situación, ¿no? Acá pueden ver un poco de algunos libros, en el caso de Gamaliel Chuerata, ¿no? O sea, que fueron relevantes. Ahí pueden ver En el país de los incas, de Ferdinando Stoll, que lastimosamente no hay una traducción o no hay una nueva traducción de parte de los adventistas que deberían hacerlo, donde en realidad Ferdinando Stoll, cuando me pude acercar a leerlo, narra precisamente todos los abusos que hacían los gamonales con los indios, ¿no? Veían cómo les incentivaban, bueno, desde la perspectiva adventista, a muchos vicios. Principalmente uno de los vicios que los adventistas rechazaban era al tema del alcoholismo, ¿no? Le regalaban ron, aguardiente y con eso los mantenían entretenidos, ¿no? Pero también ocurre ahí ya un alejamiento de Manuel Zúñiga Camacho porque la iglesia adventista, si bien tuvo una influencia muy importante en su momento, no quiso apostar por una transformación política. Eso hace que Manuel Zúñiga Camacho, este personaje muy importante, termine alejándose y termine uniéndose al movimiento proindígena, ¿no? Es algo importante de eso, ¿no? Y aparte también el padre de Gamaliel Chuerata, que era adventista, también termina nuevamente regresando a la Iglesia Católica, sobre todo por una visión que tenían los adventistas de considerar también el uso ancestral de la hoja de coca como si fuera una especie de vicio, ¿no? Si bien apoyaron en algunos puntos, en algunos aspectos, eran más bien un poco reaccionarios o tenían una visión muy europeizada de lo que debían hacer los seres humanos en esa parte. Toda esa parte social después, ya más o menos en 1923, que Gamaliel Chuerata también estuvo expectante de todo lo que ocurrió, fue el caso de Huancho Lima, que se trató de instaurar como la primera república tahuantinsuyana de nuestro país, ¿no?
y donde algunos mencionan se masacraron a más de 3.000 personas, ¿no? Es un hecho que realmente la historia oficial del país no cuenta, no menciona, se olvida, ni siquiera como un dato secundario lo presenta, ¿no? Y es algo que no se narra en los colegios. Y eso es porque en realidad la educación tiene esa mentalidad, ¿no? Bueno, ahí hay un poco de algunas palabras del caso de Gamaliel Chuerata, ¿no? Con respecto al tema de del papel de la palabra, de las letras, que no lo voy a explicar porque en realidad mis compañeros van a hacer esa labor. Hay otros puntos más que por el momento no son relevantes, pero vamos a seguir mencionando el tema de Gamaliel Chuerata, ¿no? Estas son sus principales obras, ¿no? Como se puede ver, esta es la primera edición que sale más o menos el 12 de abril de 1957. La fecha sí me costó encontrarlo, felizmente lo encontré en un libro biográfico que se llama Travesías de un itinerante de Arturo Vilchis, que logró identificar cuándo se publica el Pez de Oro. Se publica un 12 de abril de 1957, aunque Gamaliel Chuerata ya lo había estado escribiendo desde los años 30, ¿no? Esta es la primera edición que se publicó en la editorial Canata, allá en Bolivia. Después surgieron otros intentos de nuevas reediciones, como el caso del Pez de Oro con 2 tomos, que lo hace la Corpuno, y que estuvo a cargo de José Luis Ayala, ¿no? Y aquí también sale la otra edición, que sale en 2011, el Pez de Oro, que es una edición distinta porque tratan de adecuar el quechua y el aymara que está presente en la obra de Gamaliel Chuerata, o tratan de actualizarlo, ¿no? No sé si le hacen un gran favor o no a la obra de Gamaliel Chuerata, pero por lo menos lo que vale es en realidad la voluntad, ¿no? Y después acá sale una nueva edición, que es la edición del 2012, que es la que más citan, aunque también, si nosotros ya analizamos la misma obra, también tiene algunos problemas, que es la editorial Cátedra de Elena Usandizaga. Podemos continuar. Acá hay otras obras más de Gamaliel Chuerata, que han sido editadas el año 2010 y nuevamente reeditada en el 2013, que hace Gamaliel Chuerata, la obra de Resurrección de los Muertos, una obra muy importante en realidad para la filosofía peruana, ¿no? Y esas son las 2 ediciones que actualmente encontramos. Por último, ya para terminar mi intervención, para darle paso a mis compañeros, se comienza a estar reeditando esta obra que estaba también destinada a la publicación, que es Quirquilas de la Sirena. En realidad es una obra muy hermosa porque, por un lado, Gamaliel Chuerata hace reflexiones filosóficas, ¿no? Y por otro lado, comienza a expresarlo en forma de poesía, ¿no? Es una labor que Gamaliel Chuerata se dio. Lastimosamente es un libro que no fue completado, muchas de sus obras todavía siguen perdidas, entre comillas, ¿no? Pero es un trabajo que realizó Paola Mancosu para hacer esas ediciones. Eso es con respecto, más o menos para que tengan entendido cuál es el contexto histórico del caso de Gamaliel Chuerata, ¿no? Gamaliel Chuerata ha participado en muchas cosas más, ¿no? En la escuela Guarizata, trató de formar otros círculos como Gesta Bárbara, como el Grupo Orcopata, ¿no? Que dieron a bastantes intelectuales que en realidad han formado mucho la identidad del sur del país, ¿no? Bueno, por el momento esta es mi intervención y ahora les voy a presentar a mi compañera Elba, quien va a continuar con la disertación. A mi compañero yo. Vamos a mover la cámara para este lado un ratito. Adelante. Sí, no hay problema. ¿Tienes el micrófono al principio? Hola. Ahora sí. Hola. Bueno, ante todo, saludarlos a todos los presentes.
Agradezco nuevamente la invitación al profesor Zenón, el espacio y el tiempo de todos. De hecho, lo que voy a presentar es algo bastante provisional. Yo soy un estudiante de Filosofía de San Marcos y soy un interesado actualmente en la obra de Churata. De hecho, pienso dedicarle mi tesis a este autor porque me parece que es un autor muy importante. Y voy a hablar un poco sobre eso y quiero vincularlo con la educación. Bueno, Churata me parece que es un autor que se ha pasado bastante desapercibido por nuestra tradición filosófica. Recuerdo mucho mis conversaciones con compañeros de facultad, sobre todo con esta cuestión de la autenticidad de una filosofía latinoamericana, ¿no? Que me parece que justamente Churata es un claro ejemplo de una filosofía totalmente autóctona y muy original, porque ni siquiera se lleva a cuestionar o a interrogar si es que lo que él hace es filosofía en sentido estricto, ¿no? Mientras Salazar Bondi se preguntaba si es que teníamos una filosofía de nuestra América, Churata es como si ni siquiera pasaba por esa pregunta, porque para él el hombre andino, el Runajaque, hace filosofía, ¿no? Y él es un claro ejemplo de eso, porque digamos que es una cuestión también de una autovaloración o de autoestima. Churata valora mucho esta sabiduría ancestral, ¿no? Y se lanza al debate filosófico, ¿no? Porque va a polemizar con Platón, con Heidegger y compañía, desde esas coordenadas. ¿Esto qué significa? Que va a utilizar distintos categoremas, ¿no? Recupera voces quechuas y aymaras para proponer otra relación con el mundo. Bueno, de hecho lo que yo iba a mostrarles es una suerte de citas que he encontrado en la obra de Churata, ¿no? Específicamente sobre la educación. Para ello, lo primero que encontré es justamente un prólogo que escribió Churata específicamente para un ensayo de Encinas, ¿no? Que lleva de título el ensayo de Escuela Nueva del Perú. Y dicho sea de paso, Churata tuvo una relación un tanto problemática con su profesor. De hecho, él fue uno de sus alumnos más rebeldes y se podría decir que rompieron palitos en cierta época, pero justamente cuando escribe este prólogo en el año 31 ya se vuelven a amistad. Este básicamente es algo así como el testimonio, ¿no? De esa reconciliación. Bueno, en este texto Churata recuerda, ¿no? Que la escuela que promovía Encinas era como un hogar, ¿no? Donde el alumno era libre y donde aprendía en contacto con la vida, ¿no? Creo que eso a veces nos falta un poco. Los que hemos tenido la oportunidad de ser docentes, quizás, siempre estamos luchando para tratar de llamar la atención del alumno, de enseñarles cosas que realmente les sirvan para la vida y no solamente para marcar claves o responder un examen, ¿no? Y eso es algo que valoraba bastante Churata, que ya posteriormente voy a abordar mejor. Bueno, Churata considera que Encinas era un profesor particular y diferente, porque no solamente cumplía, digamos, con su programa curricular, era un profesor con vocación que iba más allá del simple cumplir con, ¿cómo le llaman ahora? Indicadores, ¿no? Él justamente fue quien crió, o mejor, más que criar, incentivó, injertó una inquietud ideológica en sus estudiantes, ¿no? Y que tenía como centro justamente a la figura del indio y el ayu. Bueno, en este sentido, Churata reconoce que Encinas formó a toda una generación que asume y profundiza sus ideas. Esto es, poner en el centro de la educación al indio y el ayu, o bueno, la escuela ayu, que es lo que él va a proponer. En esa línea considera que la educación es fundamental para que el indio se pueda enfrentar a los que dirigen este sistema injusto y opresor, de modo que la educación para él significa la libertad y la venganza contra sus verdugos. Esto puede sonar un poco fuerte, pero básicamente es una cita literal de Churata. Él sí veía la educación como un instrumento de combate, ¿no? Y no solamente un instrumento de combate, sino que es un instrumento de liberación. Justamente contra esta ideología pues, de una clase dominante. Bueno, así podemos encontrar, por ejemplo, en el cuento El Gamonal, ¿no? Que de hecho la obra capital de Churata y la más conocida, como mencionó mi compañero, es El Pez de Oro,
pero en el Gamonal ya podemos encontrar algunas caracterizaciones o algunas denuncias de este sistema. Por ejemplo, abro cita, la escuela es una institución, es una de las instituciones oficiales encargadas de difundir la ideología de clase dominante, como también de reproducir el hombre ideal de esa clase hegemónica con las virtudes o defectos que deben poseer los agentes sociales en determinados contextos históricos. Cierro cita. En otras palabras, la escuela es una institución que se va a encargar de reproducir esta cosmovisión, por así decirlo, de lo que posteriormente él va a llamar en Resurrección de los Muertos el hombre letra, que voy a abordar en unos breves momentos. Y en este mismo cuento, Churata justamente describe algunas características de este prototipo de hombre occidental, ¿no? Con valores occidentales. Y dice, abro cita, el Gamonal es el prototipo de machacón. Ha convenido que atorarse de letras es ser un sabio y que se es más sabio y más fuerte en relación al número de horas consumidas en rumiar los textos absurdos del colegio. Por ello, en el colegio, el Gamonal es el mejor alumno. Es el primero en llegar a la escuela, pero no se toma este trabajo inútilmente, robando algunas horas del plácido sueño infantil del amanecer para ir a corretear con sus compañeros al campo, perpetuamente vestido de fiesta para el corazón del niño. No, el campo es para el Magda, una incitante tienda de refresco, un aromoso cajón de dulcero. El Gamonal está pervertido, es un instinto de cálculo sirviéndose de un cuerpo canijo y miserable. Llegado, se colocará frente a la puerta principal en espera de la llegada del profesor con el objeto de hacerse ostensible su aplicación y formalidad. El profesor lo nota, pero cuando el profesor no pertenece al género del Asinus Gamonalis, lo cual es bien raro, sufre una dolorosa impresión frente a esa ruina precoz. Bueno, de esta manera Churata considera que la escuela no solo difunde la ideología de dominio sobre el pueblo, sino que también se está encargando de reproducir la ideología de un futuro gamonal, ¿no? Le está facilitando esas herramientas. Y creo que en este punto cabe recordar que Churata desde niño, o desde yocayo, tuvo una personalidad reacia a la autoridad y siempre predicó un fuerte espíritu de protesta justificada, que de hecho es algo que caracterizaba bastante a todos estos estudiantes de Encinas, ¿no? Y consideraba que era justamente la escuela quien doblegaba o reprimía este espíritu. Dicho sea de paso, Churata apostaba por la escuela Ayllu, es decir, una educación libre, popular e inclusiva que se encargue de preparar a una generación que se siente unida al indio por tradiciones, historias y que conviniera a sus necesidades. En palabras de Churata, abro cita, el indio tiene derecho a los instrumentos que le permitan, con sus propias manos, construir su camino, cierro cita. Y para ello Churata consideraba que era necesario negar toda sistematización colonial o mestiza y sobre todo la estúpida idea de civilizar al indio. De esto lo va a abordar a detalle Elba en un futuro. Y bueno, podemos entender que la educación para Churata era un renovador de esta situación del indio, porque significaba el desarrollo de las facultades integradas a un estilo de vida diferente, que no es, por ejemplo, la vida andina tiene otro tipo de relaciones. Es famoso este texto de racionalidad occidental y racionalidad andina del profesor Antonio Peña, y aquí justamente se menciona bastante esa diferencia entre una lógica, ¿no?, de consumo y una lógica de crianza. Y bueno, justamente Churata va a apostar por una sensibilidad. Esto lo voy a abordar ahorita. Con el objetivo de llegar a una justicia económico-social que permita desestabilizar este sistema de dominación que privilegia a un sujeto histórico, que vendría a ser justamente el hombre blanco o el criollo, sobre un objeto histórico que vendría a ser el pueblo indígena, ¿no? Churata va a apostar por esta escuela Ayllu para trazar una nueva perspectiva, ¿no?, en la cual el indígena pues sea reconocido ya como un ciudadano, como un agente, ¿no?, valga la redundancia, con agencia, constructor de un proyecto nación del cual había sido marginalizado, o bueno, marginado históricamente desde la colonia. Por otro lado, en su obra capital, en El Pez de Oro, también podemos encontrar varias menciones acerca de su concepción de la escuela. Y a mí me llamó la atención un retablo en particular, Morir de América,
en el cual pues el Corichalhua, que vendría a ser uno de los personajes principales, ¿no? El pez de oro justamente, presenta un proyecto educativo para mejorar la educación del maestro. Mejor dicho, para mejorar las condiciones del maestro también. Y cabe mencionar que Churata propone un procedimiento básico, ¿no? Que precede a toda reforma. Y este consiste en ir a la realidad misma y encontrar cuáles son estas condiciones. Abro cita. Ya le interesaban antecedentes familiares, de alimentación, estado de salud, recidivas, particularmente de origen digestivo, hepático, tiempo que ejercían en el magisterio, grado de alcoholización, capacidad económica, número de hijos, si casados, solteros, viudos, divorciados, ideas políticas, filosóficas, religiosas, si inquilinos o no, afición o indiferencia para el deporte, preferencia por los dados o el ajedrez, en fin, esperanzas y primordiales anhelos. Cierro cita. Churata pues considera que la labor del maestro en la sociedad es propia de los dioses, ¿no? Ya que éste debe perfeccionar la obra que la vida realiza en el niño. En todo caso, dar estos toques finales a esa muestra de creación. Por ello considera de vital importancia la amativa o la firmeza en la vocación de un maestro o profesor. En palabras de Churata, se debe nacer maestro como se nace para amar, porque si no es así puede causar funestas consecuencias. Abro cita. El maestro que no sienta por su alumno la temblorosa ternura de una madre por su hijo, alce el ancla, tome sus bártulos y enfile a otro camino radicalmente opuesto, que si en él no sirve el menos, no dañará. Cierro cita. En suma, el maestro tiene que querer su oficio. Y para mí no resulta gratuito que Churata sea enfático con esta sensibilidad o este hincapié del amatista de los profesores con su labor, ya que Churata va a reivindicar la capacidad de la sensibilidad humana como una crítica a una matriz ontológica de Occidente. Creo que esto se puede entender a mayor detalle y lamento también no haber hecho PowerPoints, porque creo que sería también más ilustrativo. Churata utiliza dos categoremas, que es justamente el hombre letra, que mencioné algunas cuestiones a propósito de ello, y el hombre animal. Por ejemplo, el hombre letra se caracteriza por ver identidades, ahí donde el hombre animal ve relaciones. Ahí donde el hombre letra ve esencias inmutables, estáticas, el hombre animal ve participación, ve relaciones de familiaridad. Ahí donde el hombre letra ve cosas, ¿no? O ve res extensa, el hombre animal ve justamente a una madre, a una suerte de, ¿cómo le llama? Él llama Jalpa Camasca, ¿no? Todo es tierra animada, entonces todo finalmente vendría a ser también sagrado. Bueno, me estoy yendo un poco por la tangente. Ahí donde el hombre animal se concentra en lo particular, el hombre letra ve puramente lo universal. Ahí donde el hombre animal ve el canto, el hombre letra ve la palabra. Ahí donde el hombre animal ve el sentimiento o los categoremas, el hombre letra va a ver el concepto. Así podemos ver estas oposiciones, ¿no? Pero en suma, lo que va a hacer Churata es tratar de reivindicar, ¿no? La carne, por así decirlo, la sensibilidad, que es necesaria también para poder construir un proyecto nación en la cual todos tengan participación. Porque si bien tenemos quizás en filosofía, por ejemplo, leemos mucho a autores de la modernidad, y uno de ellos, en particular Kant, ¿no? Propone algunas cuestiones acerca de la autonomía, ¿no? Que por ello mismo es que el ser humano o la persona es un fin en sí mismo. Churata considera que cuando el ser humano se vuelve un fin en sí mismo, todo lo demás puede volverse una suerte de medio. Por eso Churata en realidad le puede dar agencia hasta las piedras. Y bueno, básicamente eso podría comentar por ahora. Más bien voy a esperar que en un futuro podamos iniciar un diálogo porque ya me fui por la tangente. Gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Selva.
Actualmente estoy como representante de un grupo, aunque no nos gusta usar mucho esa división, ¿no? Yo soy de lingüística, soy egresada, a diferencia de mis compañeros, entonces, bueno, igual el grupo, nuestro colectivo trata de la medida ser también interdisciplinario, ¿no? Para, pues, pensar y repensar en realidad nuestro contexto nacional de manera contemporánea y también histórica de una forma en la medida más integral, ¿no? Entonces, bueno, yo no traigo a colación un análisis o aproximación desde la filosofía, ¿no? Sino más bien desde estudios, por ejemplo, de cultura, ¿no? De educación. Entonces, bueno, a partir del panorama de mis compañeros sobre esta dimensión educativa en la obra y vida de Gabriel Churata, tanto la influencia que ha tenido en las personas que lo han acompañado y también, como el compañero yo mencionó, los pasajes que hay en su obra, en algunos cuentos y en el Pez de Oro, bueno, podemos afirmar que persiste en Churata, en su obra, el debate sobre la educación del indio, ¿no? Este tópico es introducido de manera repetida en muchos pasajes mediante el papel que jugó y aún juega en la actualidad el idioma como un portador de todas las convenciones ideológicas y materiales que las comunidades americanas han construido de manera intergeneracional. Entonces, por ello, también reconoce que la imposición simbólica y lingüística como herencia cultural de la colonización española, digamos que tiene mayor impacto y duración incluso que la violencia física, sin quitar relevancia, ¿no?, las consecuencias graves de esta. Entonces, bueno, en la medida en que el lenguaje ha sido materializado, digamos, oralmente y de otras tantas formas como también el exponente anterior nos ha mostrado, ¿no? Churata reconoce el prestigio de la escritura fonética del castellano como una consecuencia de la colonización española. Sin embargo, también expresa que la escritura, así como la literatura, de la cual él exige como una suerte de necesidad para América, han sido resignificadas como mecanismos de resistencia cultural. Voy a leer una cita está en la María de Burchalgua, dice: y como es generosa su manguera, si los cuicos americanos escribimos al modo siniestro, a merced de la mano, que allá los suyos se cortaron. En otras palabras, a través de los medios impuestos por los invasores, el indio la aprendió, pero no para suprimirse en tanto ser o derecho a ser, sino para reescribirse. En ese sentido, Churata también enfatiza esta función representacional de la lengua como una condensación del conocimiento, las relaciones intersubjetivas y las construcciones también identitarias. La cita que creo que sí está ahí, la del lenguaje de palabras. En el lenguaje que se edifica con palabras se contiene el órgano de expresión de una literatura, por lo que el punto de partida de toda literatura y de todo hombre está en el idioma que la sustancia. En ese sentido, la obra de Churata está atravesada implícita y también explícitamente por un intento incansable de reivindicar no solo el conocimiento de las lenguas, sino el uso de estas. Es por eso que en esta obra, bueno, y en general en todo lo que escribe, creo, él propone una suerte de hibridación lingüística, ¿no?, en la que utiliza términos de origen quechua aymara. Obviamente la mayor parte de su obra se escrita en castellano. Sin embargo, esto también lo ubica principalmente sobre uno de los efectos más nefastos de la colonización, que es la desaparición progresiva de las comunidades indígenas, sus tradiciones y pues, saberes milenarios también. Y en este punto es en el que juega un papel importante los programas educativos, es decir, en la inclusión de las comunidades indígenas a lo largo de la historia del Perú. Sin embargo, también, pese a los intentos desde los tipos de políticas educativas y lingüísticas que se han instalado en el país desde la colonia, también han implicado y aún lo siguen reproduciendo, incluso en los programas de educación cultural bilingüe, la reproducción de la ideología colonial hegemónica, que es pues, la del indio como un salvaje que debe ser civilizado. Entonces, al igual que en la mayor parte del mundo, la educación formal ha sido también vista como un vehículo para la implementación de una política lingüística. Y es aquí donde quiere una relevancia bastante cuidadosa, la de las ideologías lingüísticas o, digamos, las representaciones en torno a qué son las lenguas originarias, ¿no? Digamos, cuál es su importancia en el contexto neoliberal como el nuestro, qué espacios ocupan en la vida social de sus hablantes y también qué adversidades continúan enfrentando pues,
de que, entre comillas, los han descubierto, ¿no? Y bueno, actualmente el sistema educativo tiende a autodefinirse como un espacio aperturado a la democratización, ¿no? También que ratifica pues, el ejercicio de los poderes sociales de los ciudadanos, suponiendo una mayor inclusión y movilidad social. Sin embargo, en la práctica esto se ve soterrado totalmente o parcialmente, bueno, por el desprecio a la diversidad cultural, a la exclusión de los grupos étnicos minorizados, ¿no? Y una distribución presupuestaria bastante centralista, ¿no? Que piensa el desarrollo del país desde Lima y en función a los grupos de interés. Entonces esto conlleva en conjunto a una institucionalización del racismo, ¿no? Para dar, digamos, una breve como que resumen del racismo, yo sé que todos como que sabemos qué es, pero a veces como que darle un enfoque más analítico es un poco complicado y bueno, yo sí considero muy importante hablar de esto. El racismo sería como una práctica que legitima la jerarquización social, pero no exclusivamente como un elemento biológico, ni tampoco exclusivamente cultural, sino una combinación de ambos aspectos. A partir de cierto punto en la historia del Perú se desfasó este argumento biologicista, ¿no? Entonces, digamos que tienen menos fuerza ahora y ocupan más el margen de estos discursos raciales. Sin embargo, la raza, como este mecanismo de jerarquización social, no está sujeta a una definición fija ni cerrada, entonces más bien esta flexibilidad es lo que la hace aún más peligroso. Hoy por ello, por ejemplo, es muy complicado e incluso digamos que normado está que nadie puede ser abiertamente racista. Entonces eso hace que se sofistique aún más los mecanismos de racialización hacia las personas, sobre todo pertenecientes o descendientes de comunidades indígenas. Entonces, en lugar de obsesionarnos con definir lo que es la raza o el racismo, sería preguntarnos pues, qué hace el concepto de raza en los diferentes contextos pues, de vida, ¿no? Y bueno, aunque las ideologías de raza y racismo comenzaron en el Perú en la época colonial, esta concepción de las diferencias raciales pasó a tener como componente principal la cultura. Entonces se produce lo que sería la racialización cultural, ¿no? Entonces, en vez de yo juzgarte por el fenotipo, por tu apariencia física, es realmente porque no eres educado, es realmente porque no sabes hablar bien o porque no escribes bien. Ya aprendiste castellano, pero se te sale el mote. Entonces, se va a racializar un montón de categorías sociales como la educación, la ortografía, ¿no? La forma de hablar, incluso si hablas castellano, un tipo de castellano específico. Entonces, bueno, se va a seguir viendo la educación como una salida para la inferioridad que está atribuida a las razas, ¿no? Indígenas. Bueno, en ese sentido, en este marco, digamos, del evento, que como que vincula también la pedagogía, la relación entre lenguaje y raza ocupa un lugar primordial y también crítico, ¿no? Es como lo que mencionaba acerca de las ideologías lingüísticas, que serían este conjunto de creencias sobre el lenguaje que posicionan a los sujetos de manera jerárquica en un orden social. Entonces, las opiniones sobre las lenguas, las variedades de una lengua, e incluso las formas específicas de usarla, racionalizan y evocan características raciales de manera implícita, ¿no? Y de manera muy asolapada, como lo que mencioné, ¿no? Puede decirse analfabeto, ignorante, una persona que no tiene educación o sin valores, una persona que es rural, todo para no decir indio, porque bueno, ya sabemos que abiertamente nadie puede ser racista. Bueno, entonces, la pedagogía también como un conjunto de procesos institucionalizados de la enseñanza, que inicialmente se asocian a la escuela, pero no solamente debe ser asociado a la escuela, no hay muchos otros lugares de socialización que también tienden a tener ese tipo de prácticas. Bueno, posee una fuerza ideológica que también controla las relaciones sociales y las concepciones sobre la escritura y la lectura. En ese sentido, pues todo tipo de aprendizaje es sensible a cuestiones de poder y estatus, ¿no? Entonces, bueno, en la obra del pez de oro, en sí mismo también construye el lenguaje híbrido, como lo que mencionaba, pero no solo respecto a las lenguas que utiliza, no como una suerte de síntesis ahí de castellano, aymara y quechua,
sino también incluso en su estructura y forma, ¿no? Bueno, está dividido en retablos, y quizás la profesora si lo leyera, pues entendería más el tema de la numerología, es muy importante también aquí, ¿no? De hecho, yo pues, personalmente no lo he terminado de leer, no, me quedé en algún retablo, y incluso su forma es compleja, pero bueno, lo voy a abordar ahora. Es compleja en el sentido de que, así como quizás las comunidades indígenas fueron arrojadas a enfrentarse incluso a ser bilingües de manera forzada para sobrevivir en un contexto pues que los excluyó históricamente. Churata nos habla en quechua y en aymara sin preocuparse si uno lo entiende o no, la verdad. Entonces te confronta a esta inversión de la diglosia, ¿no? Como que a través de la escritura, que sería un dominio de prestigio del castellano, te enfrenta a tu falta de imaginario social compartido con la cultura andina, bueno, y las culturas de las cuales él familiarizó de joven. Entonces, también me parece aquí necesario puntualizar, hay un trabajo de Miguel Ángel Guamán, en el que sostiene, por ejemplo, que en el caso de la escritura oral presente en este libro, no se refiere a un habla oral y un habla escrita, ¿no? Como una división entre oralidad y escritura, ¿no? Sino más bien se reconoce que ese tipo de oralidad no desconoce la escritura. O sea, cuando yo siempre escucho incluso en muchos eventos que hablan de oralidad, escritura, siento un poco de sin sabor ahí, porque parten de un primitivismo, ¿no? Incluso de un estancamiento temporal de las comunidades indígenas como toradas en el tiempo. Entonces también se confronta esto a lo moderno, lo ancestral, ¿no? Como si no les pasara el tiempo. Entonces, a veces tiene consecuencias un poco negativas, ¿no? Porque incluso el uso de decirle a alguien es analfabeto, es porque hay una asociación entre escritura, como te da consecuencias o tiene consecuencias incluso cognitivas en las personas, ¿no? Asociar la escritura a un tipo de procedimiento mental analítico y en cambio la oralidad a procesos pues que ni siquiera permitirían que las comunidades tuvieran un recuerdo o memoria de su historia, como lo han planteado muchos antropólogos de los años 70. Entonces, termina distorsionando más bien los mecanismos, ¿no? de semióticos tan variados y complejos que poseen en general las comunidades. Entonces, aquí lo que hace Miguel Ángel es más bien decir que Churata pese a que incluso accede a la cultura escrita, conserva este molde primario, ¿no? de la oralidad, más que como un sistema que excluye entre oralidad y escritura, ¿no? Como que dejar claro eso. Entonces, bueno, en Churata, en esta obra, por ejemplo, también se pueden encontrar, entre comillas, errores e imperfecciones, pero significan algo, o sea, dicen algo sobre un plano pertinente de factores que son extraverbales, ¿no? Que se dan mucho en la comunicación interpersonal muy espontánea y que también nos confrontan a este posicionamiento de juez, ¿no? De siempre buscar el error en el otro, porque tú no lo cometes, lo comete el otro motoso, ¿no? Entonces, te confronta mucho a este tipo de posicionamiento que asumimos, ¿no? A partir de también nuestra socialización como personas que han sido educadas, que pues tienen una formación a lo mejor universitaria, no lo sé, ¿no? Que leen literatura y pues esperan un libro quizás complicado, al mismo tiempo que algunas palabras las entiendas, entonces todo se racionaliza. Pero este libro no es para entender, no es para entender porque no se va a entender, ¿no? Es más bien esta confrontación del lenguaje no solo como un signo cargado de significado, no, sino que el significado ya está en el mundo. Entonces, hay elementos que no tienen un significado gramatical, una definición, no son lexemas propiamente, ¿no? Sino dirigen discursivamente el contexto interaccional, intersubjetivo entre las personas que están en este evento, ¿no? Digamos, por eso esto incluso es interesante leerlo en grupo, leerlo en voz alta,
¿no? Es más cantado, tiene mucha sonoridad, es un libro bastante bonito, digamos, incluso de leer de forma colectiva. Entonces, bueno, Churata entonces lo que hace es apropiarse de este prestigio escritural del español para imponer y legitimar al mismo tiempo un idioma que ha sido subordinado por este. Lo cual también él ha afirmado que el idioma que utiliza, al mismo tiempo que menciona que es híbrido, no existe, no se conoce, ¿no? Porque en la práctica él menciona que debería hacerse este ejercicio de escribir a partir de también las lenguas originarias, ¿no? Hasta conseguir el idioma nativo, digamos, ¿no? Pero que por el momento no, supongo que tampoco, también es un poco por la falta de reconocimiento a sí mismo de las raíces, ¿no? Que pues, es como una crisis, creo que con no sé cuántos siglos que hemos pasado de la colonia aún no se supera. Y bueno, quería mencionar también que, bueno, esto ya lo mencioné, la importancia de expresar, no solo de comunicar. Entonces, bueno, la escritura se ha concebido, sobre todo en la filosofía, digamos, occidental, como este mecanismo por el cual se dota de significado al mundo, cuando, bueno, ya lo tiene, ¿no? A partir de las interacciones humanas. Entonces, la escritura misma de Churata constituiría una propuesta de literacidad vernácula o no hegemónica que supera el logocentrismo de la escritura, específicamente del texto expositivo, ensayístico, argumentativo, ¿no? Porque esto se lee como retablo, no es argumentación en plan premisa, conclusión, no, de la nada te mete un canto, de la nada pues hay un extracto que parece poesía, está en quechua, luego pasa a castellano, luego hay exclamaciones, luego hay preguntas, luego hay un diálogo, es un drama, no sabes los personajes, entonces bueno, no voy a describirlo. ¿No? Y en este punto para mí tiene cabida la categoría analítica de literacidad, que pues, la cual, bueno, según una perspectiva situada, etnográfica y también crítica del lenguaje, se centraría en lo que se hace, ¿no? Entonces es concebir la escritura o la lectura o ambas juntas como una práctica social que reproduce y también transforma ideologías. Eso, y bueno, también mencionar que más que hablar de literacidad no sería hablar de literacidades, ¿no? Para no comparar, digamos, a dos sujetos o comunidades mediante la distinción de prácticas orales y escritas, ¿no? Sino una mezcla de ambas. No se puede conocer a estas alturas ninguna comunidad que sea totalmente oral. Todos o mucha gente pues verá la tele, su celular, TikTok, lee. Otra cosa es que esas prácticas letradas no sean valoradas de la misma forma en lo que uno leería un libro de Hegel, ¿no? Yo leo a mi mamá, lee a cada rato en sus videos de TikTok, pero ella no considera que eso sea lectura. No tiene el mismo prestigio. Entonces, esta logicidad que está en el texto y el texto de la escuela o de la universidad o de espacios institucionalizados, ¿no? Puede llevar seriamente a subestimar habilidades cognitivas en la escritura, no escolar, no ensayística, a una subestimación de esas habilidades intelectuales, ¿no? Que el texto sí implicaría necesariamente, ¿no? Entonces hay un significado intelectual y social de la escritura con la imagen del académico y del profesional en la sociedad. Bueno, y también por otro lado, respecto a lo que mencionó mi compañero sobre el proyecto educativo expuesto en el retablo Morir de América, Churata enfatiza esta labor muy importante del docente, ¿no? Y tradicionalmente los únicos actores que harían política o podrían apropiarse de las políticas educativas en el sistema educativo, bueno, serían quienes las crean, o sea, solo los promulgadores son personas autorizadas, ¿no? Los que crean las mallas curriculares, etc. En consecuencia de esto, el docente solo sería un implementador de los lineamientos, ¿no? Él solo seguiría la currícula como robot y ya, entonces no habría ningún control, ningún tipo de agencia. Sin embargo, la propuesta de Churata es coherente con enfoques críticos de las políticas educativas, desde un enfoque también etnográfico, en el que en los diferentes niveles curriculares se implicaría un complejo proceso de negociaciones, ¿no? No es lo mismo que un docente le digan, enseña razonamiento verbal, tienes este libro, esta lectura, este cuento, haces las preguntas, pero ¿qué pasa si el profesor hace mucho énfasis en preguntarse
bueno, en preguntarse qué voces se incluyen, por ejemplo, en la noticia del Trome, ¿no? ¿De quién se habla? ¿Cómo se habla de la persona? Entonces, digamos, reconocer que incluso lo que parece conocimiento objetivo está mediado por relaciones de poder. Un docente podría cambiar mucho las cosas y ya estaría haciendo un uso incluso político y crítico de las mismas lecturas, incluso con la misma malla curricular, que no plantea nada de eso. A un docente que podría simplemente reproducir y decir, son preguntas, también obviamente bajo las necesidades del mercado laboral que también presionan a las familias. Entonces, es interesante, bueno, ubicar esto en un contexto neoliberal que empuja a las familias a solamente ver la educación como un medio de movilidad social, el cual no está mal. El problema pues es otro, no es la precariedad de esta, masificarla, pero al mismo tiempo precarizarla es igual ahondar en las brechas de desigualdad que existen, ¿no? De nada sirve que se masifique la educación, colegios, universidades, y igual va a haber precariedad para las familias, ¿no? Y sobre esto quería mencionar dos casos. Hay una investigación de Kierkegaard que, por ejemplo, señala la importancia de la formación de los profesores y de sus prácticas pedagógicas para que se alejen de sus posiciones a priori sobre las capacidades de sus alumnos. En esta investigación se hizo un trabajo de campo en una escuela intercultural bilingüe, no recuerdo el lugar, si era, bueno, era una región del sur, de Perú. Entonces, pese a ser un programa educativo intercultural, los docentes igual reproducían ideologías que subestimaban el interés de los mismos estudiantes. Entonces, se mencionó el caso de una niña que era muy participativa, muy activa, muy alegre, pero que se asumía mucho que todos los niños, niñas, no tenían interés por el quechua. O sea, se sabe obviamente que hay un prestigio al castellano, incluso lenguas extranjeras, pero asumir que todos tienen vergüenza del quechua, también como que sin conocerlo, sin interesarse en qué piensan cada alumno, como también mencionó Churata, pues, ¿no?, en familiarizarse con los niños, etc., hizo que a lo largo de su trayectoria educativa, la niña de lo que ocupaba los primeros puestos se apagara como una estrella y dejara de participar, y reproducía esta lógica de no tienen interés. Entonces crea un círculo vicioso, ¿no? Como ellos mismos crean las condiciones para que ellas, bueno, en general los alumnos, deserten y se sientan sin el apoyo incluso de interesarse en sus propias lenguas. También es importante para esto que este tipo de programas educativos prioricen un análisis, por ejemplo, sociolingüístico, en el que se vean los usos en los diferentes contextos, ¿no? Porque pueden haber personas que sean bilingües, pero utilizan el castellano en el trabajo, pero utilizan el quechua en casa y en familias, ¿no? Entonces eso también da a pensar qué lenguas están viendo como una movilidad de ascenso y cuál es más para un ámbito privado, no para espacios públicos, ¿no? Lo cual igual reproduce ciertas ideologías sobre las lenguas originarias. Y bueno, en general, las lenguas originarias en el país, el cual es pluricultural y multilingüe, no sufren una constante desplazamiento, ¿no? Sobre todo a su desaparición, no desaparición como un proceso existencial que no tiene agencia ni culpables o responsables, ¿no? Entonces, pese a los avances legislativos, digamos, del país, también es rescatable que las mismas comunidades y hablantes quechua-hablantes, aymara-hablantes y de diferentes lenguas, también puntualizando el caso que es aún más crítico que las lenguas andinas y las lenguas amazónicas, reconocen también sus propias lenguas, ¿no? Y se reconocen a sí mismos como agentes relevantes en las resistencias de su cultura. Entonces, por eso también a partir de la literatura y sus diversos géneros, como este libro que es difícil encasillar en un género, las personas de las comunidades indígenas pueden crear materiales que sirven como instrumentos de resocialización, ¿no?, para los lectores, quienes en un primer momento pudieron haber sido hablantes de quechua, pero luego por motivos socioculturales haberlo abandonado, ¿no?, en el proceso de migración o pues de exposición a espacios de trabajo y, bueno,
fin de la discriminación lingüística, ¿no? Entonces, transversalmente a estos marcos legales elaborados en espacios educativos o en otros, es muy importante la inclusión y la revalorización de las lenguas y de los derechos en general de las comunidades. Entonces, principalmente en esta participación quería puntualizar eso y precisar que esta falta de reconocimiento del carácter colonial de los problemas actuales es lo que creo que también, bueno, creemos como grupo que hace que muchas de las políticas o intentos terminen siendo fallidos, ¿no? Terminen siendo muy limitados, porque no se reconoce el problema de nuestras raíces, de ahondar históricamente en este proceso que a veces sufre un borrado en la historia oficial que se cuenta incluso en las escuelas y universidades, ¿no? Entonces, principalmente eso, esa es mi posición. Muchas gracias, Elba, Joel y Jonathan, los tres compañeros de San Marcos, integrantes de Ayuhuatan Ayu. A propósito de la obra de Churata, Gamaliel Churata, un gran pensador andino, ¿no? Nos han planteado una reflexión sobre múltiples aspectos, ¿no? La relación entre oralidad, literacidad, la cuestión del multilingüismo, los factores sociales, políticos que entran en juego en cuanto al prestigio, ¿no?, de las lenguas, etcétera. Todo ello naturalmente vinculado a la educación, ¿no? Bueno, vamos a conversar con ellos. Disponemos de un tiempo a hablar con María en primer lugar. Ya. Bueno, quería solo felicitarlos, ¿no?, y su organización y agradecer su exposición. Y solo tomar unos apuntes. En el caso, por ejemplo, de repente sería también interesante presentar, creo que es lo central, el tema de su relación con los movimientos de vanguardia de Bolivia y de Argentina, ¿no? En relación a que, un poco nosotros con lo que comentamos ayer sobre el mamonal, la típica del mamonal es que se iba a Europa, ¿no? Entonces, ustedes que se reúnen en 2024 no tienen el problema que tenían en la década del 20, ¿no? O sea, conseguir los libros. A mí mismo, cuando yo estudié en la Universidad de La Base, en el 99 era difícil, ¿no? Y claro, ahora es muy sencillo, ¿no? Entonces, el acceso a los libros, a las publicaciones de vanguardia, de Lloyd, de Freud, de una serie de autores que también accedían, por ejemplo, a Mariate y ellos, entraban por Argentina, ¿no? Entraban por Argentina, era el lugar donde más entrábamos en la materialidad, ¿no? Por el puerto de Argentina y llegaban a Puno, ¿no? Y ahí es interesante, y creo que de ahí, respecto a ti, a lo que tú comentabas, ¿no?, con respecto a la filosofía, cuando citaban esta de Heidegger, creo que es como la casa del lenguaje, la casa del ser, ¿no? Entonces es porque básicamente nosotros moramos el mundo a través del lenguaje, eso es lo que entiendo. Y obviamente, pues, si tú eres quechua y eres aymara, tú moras el mundo desde quechua y aymara, ¿no? Entonces, más o menos creo que la conclusión que llega Churata. Y en ese sentido creo que lo interesante es la relación con la vanguardia, tanto del surrealismo, dadaísmo y bueno, de las tendencias de esa época, para entender el inconsciente, el análisis de la psiquis aymara, ¿no?, que es básicamente lo que estaría haciendo Churata. Entonces, desde ahí hay un acceso a la ontología aymara y quechua que está proponiendo él, digamos, en base tanto a las influencias europeas, que justamente, como decía Zenón, no es negar a europeos, la cosmopolita, el mundo cosmopolita de Puno, ¿no? Que disputa a Lima, ¿no? Solo para decir, y con esto termino, por ejemplo, yo he estado viviendo en Bolivia mucho tiempo, que ahí lo reconocen, pues, a él, pues, no vivió todo su tiempo
escritora allá en Bolivia, y siempre me dice, no, pero está mejor, ¿no? Pero le digo, le no, le digo, por ejemplo, mira, yo me muevo acá por Bolivia y yo si quiero estudiar, puedo estudiar en La Paz, puedo estudiar en Santa Cruz, puedo estudiar en Cocha, las universidades están más o menos al mismo nivel. Aquí no, o sea, si no estás en Lima, o sea, tienes muchas limitaciones, ¿no? Y hablando solo para terminar con los aspectos tuyos, por ejemplo, en ese tiempo, ¿no? El intelectual que habla francés y que habla bien francés y ahora el que habla bien inglés, ¿no? O sea, es más, bien patéticamente, ¿no? Porque exagera su acento en inglés y así no habla bien, ¿no? Eso es patético, ¿no? Y en Bolivia también pasa, ¿no? Pero bueno, eso nada más, y ahora pues podemos aprender inglés con el algoritmo, ¿no? Con relación a lo que dijiste, Selma, cuando hablabas de comunidades indígenas atrapadas en el tiempo, he viajado, he estado con arqueros en el Cusco, y a esa comunidad le tuve que entrar con los españoles. No podían, porque los arqueros manejan energías. Es así que lo pudieron ingresar. Sería amplio preguntarte cómo así nos expulsaron. Y por otro lado, cuando hablabas de la sabiduría, de lo que hay aquí en Occidente, mira, yo conocí a una señora que tiene general en Apurímac, nunca fue de juego, no lee ni escribe, pero desarrolla en su telar más de 5.000 comunidades. Ahora, yo me pongo en el lugar de una dueña de una empresa textil y quiero contratar a una ingeniera industrial de cualquier universidad, no quiero tocar ninguna de los mundos que tú. Pero entre la ingeniera industrial de Lima y la señora que no sabe ni leer ni escribir, pero hace 5.000 iconografías en general y que todo ello es todo un idioma que es distinto a la escritura que nosotros manejamos. Es una escritura grafotécnica, los incas sí tuvieron. Entonces, estamos hablando más bien de ignorancia de parte de los que hay acá en Lima, que no entiende la sabiduría. Por otro lado, cuando hablabas del quechua, mira, el que habla quechua sabe de esa forma entender la sabiduría de los incas. Y bueno, somos Colombia, porque cuando vino San Martín, dime, ¿dónde fue la batalla? ¿Cuál fue el campo balístico? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué balas corrieron? Ninguna. No hay ninguna prueba. Lo que sucedió fue una componenda entre españoles y mestizos para apoderarse del país y sobre todo de la costa. Que la independencia le llevó a la sierra o a la selva, nunca. Todos nuestras razas, las etnias que hay en la sierra, en la selva, están en su estado puro. Y yo considero que las culturas amazónicas son tan sabias para cuidar la naturaleza que no tienen la mentalidad del occidental que quieren talar todos los árboles, que por eso ya no hay, que cada vez el problema medioambiental de inundaciones, de todo lo que vemos es más grave, porque no se está cuidando el medio ambiente. No tendríamos que traer a los sabios civiles, a los sabios achantas para saber cuidar el medio ambiente. Entonces, mi reflexión es en torno a cómo nos vemos nosotros. Tal vez no nos estamos valorando en un canal de misión. Allá, Elio. Para el hermano Jonathan Díaz, había hablado del campo al final, disfrutamos de la frase, ser humano puede ser muy medio, y es un fin. Sin embargo, el mismo Kant en sus escritos pedagógicos dice algo muy interesante. Dice que la educación en esencia sirve para 4 cosas. Instrucción, son las habilidades que necesitamos. Cultura, conocimientos, se refiere a eso. Moralidad, también sabemos a qué se refiere la moralidad de Kant. Y prudencia. Y prudencia, él dice que es el aprendizaje que tenemos todos de poder utilizar al otro para los fines personales.
lo dice expresamente. Entonces no es tan cierto que cuando Kant dice que el ser humano es un fin en sí mismo y nunca puede ser nuevo porque se contradice con sus propios efectos pedagógicos. ¿Y esto ocurre? ¿Por qué ocurre esta contradicción? Porque al decir que el ser humano es un fin en sí mismo, esta sola frase ya es egocéntrica, antropocéntrica si se quiere. Entonces sí o sí te va a llevar a contradicciones de este tipo y Kant no lo pudo evitar. Entonces, ahí va una pregunta. Una pedagogía actual, porque además esa frase tiene nuestra constitución política. El artículo 1 dice que la persona humana es el fin supremo del Estado y su inspiración cambiante. ¿Formaría parte de este concepto de una pedagogía actual? ¿O qué pensaría en todo caso la propuesta de Churata? ¿Qué diría él sobre este concepto de que el ser humano es el fin y no puede ser nunca un medio? Entra en una pedagogía inspirada en los Andes, habría que preguntárselo. Y hermanita Edward, muy interesante tu disertación, pero bueno, pienso lo mismo que mi hermana que me antecedió. Teníamos escritura, no somos una cultura obrera, valoramos mucho la oralidad, pero no éramos ágrafos. Hay una, justo hace un momento se crea Fernando Montesinos, hay una crónica que se llama Memorias Historiales, Antiguas Historiales Políticas del Perú, y se cuenta que además de los vocablos, además de los tipos, ¿ya? Antes había un tiempo en el que teníamos escritura fonética, donde los símbolos representaban los sonidos. A esa escritura fonética, que se llamaban kelkas, hubo un inca que acusó de que a esas kelkas por esas kelkas se debe, que además que se escribían en unas hojas que se hacían como hojas de plata, una serie de cosas. Eran escritura fonética. Y esa escritura fonética es la que había traído pestes al mundo. Y hubo una campaña para eliminar las kelkas. Se eliminaron, se quemaron y se reemplazaron ya por lo que conocemos como químicos. Incluso habríamos tenido, pero nosotros le hemos dado un sentido negativo a lo que hoy tenemos como escritura, porque esa es la escritura que tenemos ahora. Un hermano de la comunidad hizo ese análisis y dijo que, claro, porque los libros que leemos solamente activan una habilidad del cerebro neocortical. Es muy positivo leer, por supuesto, claro, pero nuestra escritura, nuestra forma, que son los químicos, los campos, necesitas muchas más habilidades para poder manipular, incluso hacer tacto, ¿no? Ayer hablábamos de que las fibras de cabello también se incorporaban en los tipos y eso se ha descubierto. Y más bien la escritura fonética la habíamos eliminado. Se puede discutir si el mito es verdad o no es verdad, pero lo más probable es que haya ocurrido algo por el estilo, en que hayamos dicho que hayamos abolido un sistema y reemplazado por otro, ¿no? Entonces, bueno, esa es solamente la reflexión y la pregunta para la hermana. No sé si Bien. yo puedo responder. Sí, creo que sí. Bueno, agradezco las intervenciones de las personas que están escuchando. Creo que olvidé la primera un poco, pero creo que era más un comentario que una pregunta, ¿verdad? Okay. Bueno, sobre la diglosia, en general, como este fenómeno, pues tradicionalmente se hablaba del lenguaje como si fuera una capacidad autónoma, es decir, la lengua, el texto aparte, y por eso incluso hasta cierto punto en mi propia carrera, digamos que para analizar el lenguaje humano se atraviesa por un montón de capas, ramas, parte de fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, lingüística del texto, pragmática, y la última, que ya ni la enseñan en la universidad, es la sociolingüística. Entonces te enseñan a separar las palabras, las letras, los sonidos, de su relación con la comunidad, con la cultura, los patrones culturales, sociales, lo cual realmente es lo que lo carga de significado y de sentido. Entonces, este tipo, bueno, de modelo incluso, en el cual se aborda el propio lenguaje, es bastante problemático, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, cuando uno, voy a hablar digamos, de lectura, yo soy una persona que lee, no manejo otro tipo de sistema lingüístico. Incluso hablar, por ejemplo, de lo automático que es
la interpretación. Cuando uno lee y entiende una oración como la mujer salió de casa y dejó al niño encargado a una niñera. Ahí ya hay un aparato ideológico que hace que lo comprendamos, por más sencillo que parezca la oración, ¿no? Asumimos que es la mamá quien tiene al niño, que ella se encarga, que, bueno, en fin, un montón de relaciones incluso entre los actores que mencionamos, ¿no? Entonces, partir de esto ya hace que se relacione el lenguaje con las relaciones sociales. Y para mencionar lo que me dijeron los dos acerca de la escritura que había, yo más a lo que yo quería inclinarme con mi presentación era justamente eso, que la literacidad, o sea, como los nuevos estudios de la literacidad, ¿no? Que son un campo de estudio que se centra en incluso diferenciar las propias prácticas letradas, ¿no? Los eventos letrados como prácticas sociales. Entonces, incluso es muy complicado hablar de lo que es escritura para una persona y para otra. Por ejemplo, puede que para una la escritura esté muy vinculada a la escuela y para otra puede que sea lo que aprendió en casa porque le mandaban a hacer el recado del mercado. Entonces, su primera socialización con la escritura ha sido muy diferente, fuera de un espacio académico, institucional. Entonces, y peor si lo separamos por comunidades con culturas un poco diferentes, peor si lo alejamos más en países, de país a país, ¿no? Y de continente a continente, etc. Entonces, va variando, por eso no se puede hablar como que de escritura como una definición única y exacta, ¿no? Entonces, como que más bien eso condice con lo que plantearon y lo que me comentaron. Por mi parte no conocía de esos datos históricos, agradezco su intervención por eso, y claro, lo que yo me refiero es un poco a que incluso dando este tipo de información arqueológica, los grupos de poder, las élites, ¿no? Que se posicionan de manera jerárquica, vertical, ¿no? Y ven a las comunidades indígenas desde arriba, por más, creo yo, evidencia que uno les presente, van a seguir buscando y racionalizando algún tipo de excusa para posicionarlos incluso debajo de ellos. Entonces, yo comprendo totalmente lo que me dicen, ¿no? Sino que yo igual lo que trataba de más o menos contextualizar es este fenómeno de racialización que existe, ¿no? Que hace que, por más de que tú manejes todos los idiomas, igual si eres un cholo, igual no encajas, o sea, igual no entras, ¿no? Si eres de Cono, pues descolonizate, ¿no? Pero tampoco entres, porque, no sé, ensucias la capital, ensucias Miraflores. De todas formas, pese a que tú te revistas de todo lo necesario, de estatus económico, de poder, no te van a ver igual. Entonces, por ejemplo, justo también lo que mencionaba usted, acerca de la autoestima, un poco de esto de reconocernos a nosotros mismos y valorar nuestras propias prácticas y creaciones, ¿no? A lo largo del tiempo, tiene que ver con que el racismo, como dijo Calibos, es una cuestión de uno mismo y del otro. Entonces, en este proceso incluso de la mestización, del mestizaje, ya es difuso discernir quién es el discriminador y quién es el discriminado, porque somos ambos. En un contexto tan contradictorio como el nuestro, que está atravesado por una ideología colonial que encima se entremezcla con las ideologías neoliberales para posicionarnos igual en lo más fondo de abajo, pero sí nos utilizan para una marca Perú, ¿no? Para mercantilizar la cultura, pues ahí sí, expertos en turismo y todo, ¿no? Pero para realmente posicionarnos como agentes activos y vivos, no sucede, a menos de que pues se transformen y cambien estas formas de estructura. Y bueno, eso principalmente, ¿no? Muchas gracias igual por sus intervenciones. Muy bien. Joel. Claro. Sobre todo, para complementar un poquito lo que mencionó Elba, sobre todo con el tema de las quilcas, ¿no? Lo que mencionó el compañero, ¿no? En realidad ya era un conocimiento de Churat, una especie de intuición que él tenía, ¿no?
Es más, él menciona lo siguiente, ¿no? Dice, los americanos no tenemos literatura, filosofía, derecho de gentes, derecho público, que no sean los contenidos en los idiomas vernáculos, ninguna literatura escrita y solo leyendas en literatura vocal, ciencia hablada, que se guardaron mediante guairuros, chispas de oros, cachina de onix, encantadora simbología y mnemotecnia que empleaban los carahuicos para representar sus epopeyas en los grandes días cívicos del Incario. O sea, lo que ya está diciendo Churata, había otras formas de cómo conservar en realidad nuestra memoria, ¿no? Que eso no es, eso es escritura, esa es otra forma de expresarlo, ¿no? Actualmente ya las investigaciones hablan que hay los tocapus, los quipus, la yupana, ¿no? Que son en realidad mecanismos, simbologías para poder conocer. Y por otro lado, para mencionar justo sí, esa parte un poco que omití, ¿no? Para que vean cómo ha sido la realidad de nuestro país, ¿no? Que en realidad el conocimiento, sobre todo la circulación de los libros, venían principalmente de la Argentina, como menciona el compañero, ¿no? Venía de la Argentina y no venía de acá de Lima, o sea, para que veamos cuán divorciado ha estado nuestro país, cuán divorciado ha estado Lima del resto del Perú, ¿no? Eso ha sido ha sido una tragedia, ¿no? Pero también para mencionar un poco más del aspecto biográfico de Chuberata, la labor tan importante educativa que tuvo Chuberata como persona fue traer los mejores catálogos de libros del mundo para implementarlo en la biblioteca de Puno, ¿no? Esa biblioteca que estaba allá en Puno, que después ya las dictaduras terminaron quemando, deshaciéndose los libros, robándose todo lo que hubo, en ese momento se convirtió en una especie de universidad muy importante para los intelectuales puneños, ¿no? Ese ha sido el más grande, digamos, aporte que ha estado dando Chuberata con respecto al tema educativo, ¿no? Generó que cuadros de indios, porque él así, es un término que no, en realidad no debemos tratar de rechazar, más bien hay que tratar de revalorar el término indio, lo utilizó para que vuelvan a ser, para que estos sean grandes intelectuales, por ejemplo, Inocencio Mamani, ¿no? Con el teatro en Puno. Y por ejemplo, como mencionaba Elba también, con respecto de cómo, en vez de decir indios, decíamos analfabetos, ¿no? Gamaliel Chuberata responde en su libro Resurrección de los Muertos con un personaje muy importante, el profesor analfabeto, ¿no? Un profesor que no necesariamente conoce la escritura, pero discute con Platón, discute con Kant, comienza a estar discutiendo los grandes problemas más profundos incluso del ser a través de ese personaje, ¿no? Eso solo para mencionar, ¿no? Ahora sí, Joel. Muy bien. Sí, en esta línea, para complementar también un poco ese tema de las lenguas, recuerdo una cita muy particular de Churata, que, bueno, a mí me dejó reflexionando bastante, y es que Churata, claro que está revalorando bastante las lenguas originales, sí, pero él no solamente las quiere revalorar, sino que incluso quiere restituir un reconocimiento, ¿cómo decirlo?, vital, por así decirlo, de esta parte del mundo, y es que para Churata, así como para los europeos, digamos, el latín y el griego son lenguas clásicas importantes que contienen, digamos, toda su tradición, para Churata lo es pues el quechua y el aymara. Y lo interesante es que el quechua y el aymara son lenguas vivas, ¿no? Y es curioso de que, por ejemplo, en San Marcos, incluso en la Escuela de Filosofía, creo que fue usted, profesor, si no mal me equivoco, que en una sesión en un comité de gestión creo que se estaba proponiendo la implementación del curricular. Sí, en la malla curricular se estaba tratando de implementar pues otras lenguas, y el profesor creo que propuso el quechua. Y bueno, armó todo un debate ahí, ¿no? Pero ¿por qué no es posible? Incluso creo que hay un libro de un autor, creo que es Mejía Guamán, que tiene un libro que se llama Texe. Sí, Texe. Y hace básicamente toda una disertación, ¿no?, del ser en quechua. Entonces es posible. Muchas veces decían que el español incluso no son lenguas para pensar, que yo sé el alemán, y bueno, en fin, otros prejuicios, para mí, eurocéntricos, ¿no?
Y bueno, eso solamente quería comentar. Y por el otro lado, acerca de la pregunta de si era posible, ¿no? Utilizar el hombre como un medio dentro de la pedagogía contemporánea. No sé si entendí la pregunta. En el proyecto de Churata, bueno, ensayando una respuesta, yo diría que no. Creo que para Churata no sería posible, porque como lo he entendido, bueno, Churata apuesta por la vida, y no específicamente por la vida humana. Es un vitalista radical, diría yo, y en ese sentido abogaría más por una, por así decirlo, ¿no? Una pedagogía quizás del cuidado. Y no solamente pues con nuestros hermanos, sino también con los animales, con las plantas, con el medio ambiente y en fin. Digamos así, superficialmente podría decir no. No creo que Churata estaría de acuerdo con utilizar al hombre como un medio, ¿no? Principalmente por eso. Y sería básicamente eso. Porque, bueno, claro, como bien lo dijiste, por cierto, no tenía conocimiento de este manuscrito de Kant. De hecho, llegué hasta la crítica de la razón práctica y nunca más volví a abrir sus libros. Bueno, también entre otras cosas por mis intereses, pero Churata sí hace una crítica a este antropocentrismo. De hecho, a mí me parece muy interesante encontrar en la obra de Churata, ¿no? Que se escribe pues en el 50, cuando se publica, ¿no? Por allá por el 57, y hay autores contemporáneos, ¿no? Como Viveiro de Castro, que habla de estas metafísicas caníbales y habla de un giro ontológico. Me parece a veces encontrar en Churata algunos puntos de encuentro muy que no son fortuitos, ¿no? Incluso hace poco encontré un libro de una filósofa mexicana, me parece que se llama Animal Ancestral, el apellido es Saubanque, no recuerdo bien el nombre de esta, creo que es doctora en filosofía, en la cual también propone un logos ancestral, ¿no? Y dice que este logos ancestral es justamente una política del amparo, que es una relación del cuidado. Entonces, creo que lo interesante de Churato, lo que más me causa curiosidad es cómo yo leyéndolo en la actualidad, siento que aún es muy potente para dialogar con autores de la actualidad, ¿no? Y él lo hizo pues hace muchos años atrás. Por eso es que creo que sí es muy importante, aunque sea revisarlo, ya sea por curiosidad o para criticarlo, ¿no? Porque es curioso cómo a veces en la Escuela de Filosofía en San Marcos, por lo menos, se oyen críticas a veces sin fundamento sobre que Churata es, o los churatianos, ¿no? En general. No es que pensemos que en Churata está la verdad del mundo o que él puede solucionar todos los problemas, no. Solamente que estamos tratando de recuperar un poco ese pensamiento que ha estado en la periferia o que ha sido ignorado, y justamente por una cuestión a veces hasta de valores, ¿no? Y bueno, creo que solo eso. Una precisión, por favor. Claro. Sí, has respondido a la pregunta de si Churata estaría de acuerdo con la idea de que el hombre es un medio, pero no fue la pregunta es más bien si estaría de acuerdo con la idea de Kant, de que el hombre es un fin en sí mismo, de que nunca puede ser un medio, y con esa idea, que es muy de sentido común, está en la Constitución política incluso, claro. Y te hacía mención de esta contradicción que explica Don Kant. Yo quiero responder un poco. Por favor. Sí, quería invitar también a yo quería problematizar incluso la pregunta que haces, porque incluso creo que la contradicción que hay más o menos incluso definitivamente sobre esto del hombre humano, digamos, como medida de todas las cosas, es qué humano, qué hombre, qué sujeto, qué actor social en nuestro país o en Latinoamérica se concibe como la medida de todas las cosas. O de la historia, si el hombre moderno, el medieval, el antiguo. Y más allá digamos, de etapas, ¿no? Incluso el origen o asociar la procedencia, el estatus y todas las aristas que atraviesan las relaciones de poder en una sola persona, creo que marcaría mucho de quién se habla cuando se decide los criterios para que sean bien todas las cosas, ¿no? Es decir, no creo en nuestro contexto que se pueda posicionar al sujeto indígena como la medida de todas las cosas, ¿no? Es muy contradictorio que incluso pues, la Constitución diga los derechos
en general todos tienen derechos, pero en la práctica no sucede nada, incluso con tanto decreto que hay para la educación intercultural bilingüe, se reproducen ideologías racistas, incluso en esos espacios que se supone que son para aperturar, ¿no? Y la permanencia de derechos regionales. Entonces, con tanta contradicción, no creo que en estas alturas sea posible, a menos de que pues, sea un proyecto a largo plazo, ¿no? En el cual la revalorización no quede solamente a nivel abstracto, a nivel teórico, sino práctico. Luego algo así. Yo. No sé si... Ah, bueno, puede ser. ¿Sí? A ver. Bueno, estaba escuchando la exposición de ustedes interesante. Pero ya que tocan el plano humano, lo bueno que está tomando el plano humano desde el punto de vista occidental. Hace mucho tiempo, cuando yo escuchaba a Fernando Boca, como decía sobre los levantamientos, decía, el peito se levanta. No hablaba de las personas, sino del peito. ¿Y qué es el AIU? El AIU tiene que ver con lo social, con lo político, con lo económico, con lo cultural. Es el AIU. Donde están las personas. No es la persona, sino es el AIU. AIU es anclino. Entonces, la lectura desde la academia es diferente a la lectura de la caja, del Luna, no del Indica. Indica es una palabra del castellano. Caja, Luna, es diferente. Pero es muy importante la lengua que transmite, ¿no? Y transmitir esa lengua aborigen, nativa, es difícil traducirlo o que lo traduzca la academia. Porque la academia a veces escucha que tiene está poniendo acá, es una parte occidental. Los ángeles no tenemos acá un teléfono, no tenemos a Saturno nunca. Por ejemplo, no sabían leer ni escribir, pero tenían hablar de filosofía, y tal manera en quechua que los nativos que nombramos también lo entendíamos perfectamente. Pero estudiar con castellano pierde mucha esencia. Entonces, respeto a la academia, pero van a disfrutar porque la academia no tiene que hablar de nosotros. Aquí o en Francia o en Estados Unidos. Gracias. Bueno, en realidad concuerdo con la academia no tiene en realidad la verdad absoluta, ¿no? Y si seguimos el ejemplo de Chuerata, que ha sido una persona autodidacta y que ha dicho demasiado sin necesidad de pisar un campus universitario, se puede tener razón, ¿no? Con respecto sobre todo a tomar al humano como un fin en sí, ¿no? Con respecto al tema de Chuerata, ¿no? Yo creo que en el caso de Chuerata, si nosotros vemos sobre todo, por algo utiliza Chuerata también muchas cosas, muchos términos, por ejemplo como el término categorema, en vez de utilizar los términos conceptos, ya nosotros podemos estar jugando bajo otro tipo de lógica, ¿no? Investigando un poco de qué cosa era un categorema, eran palabras que en realidad se contextualizaban, ¿no? Que se podían contextualizar, ¿no? En un determinado momento para cumplir un determinado proyecto político, como por ejemplo puede ser la emancipación de los indios, en este sentido, sí, el indio es un fin, ¿no? Pero contingente en un momento. ¿Por qué? Como mencionó mi compañero Joel, en realidad Chuerata es un vitalista radical, ¿no? Dentro de este vitalismo radical entran las plantas, los animales y los seres que no son orgánicos, ¿no? Ahí entra, la vida tiene ánima, la vida tiene ahay, ¿no? Por eso nosotros también nos llamamos ahayuhuatl, ¿no? El alma marra, que también tiene un montón de significados. Y la labor en realidad pedagógica que ha tenido Gamaliel Chuerata es preciso lo que menciona también el compañero, ¿no? Hay términos que necesariamente no tienen la misma equivalencia en el idioma castellano, por ejemplo, como el caso de alma y como el caso de la hayu, ¿no? Son contenciones distintas. En este punto,
Yo sí puedo decir más bien que Chuedatta comparte un poquito aquí la visión de Heidegger, porque Heidegger tuvo que recurrir precisamente a su tradición, al credo, para tratar de darse cuenta en qué estaba cayendo toda la tradición metafísica occidental, ¿no? Por ejemplo, con el término pragmata. Chuedatta dice acá, en vez de ánima, psique, estamos utilizando el término ahayu, porque el término ahayu implica algo más. Hace esa labor, pero todavía es una labor todavía mucho más radical que la de Heidegger, ¿no? Nos está descolonizando, ¿no? Ese es un gran punto que está aportando Gamaliel Chuedatta, ¿no? Pero también hay que mencionar que Gamaliel Chuedatta no es que esté defendiendo simplemente a que debe haber un indio puro y que tenemos que sentarnos en nuestras bases, ¿no? Más bien él lo que está diciendo, nosotros somos ese indio que está chachando la hoja de coco, está chachando y está absorbiendo lo mejor del mundo. Lo que nos sirve, lo utilizamos. Lo que no nos sirve, lo escupimos. Por eso no podemos negarnos realmente a todo el conocimiento humano. Para eso está. Eso en realidad es el gran aporte que está haciendo Gamaliel Chuedatta. Gamaliel Chuedatta no te está ofreciendo una visión como tal vez algunos hermanos etnocaceristas tienen. No, tenemos que tener acá al indio puro. No, no. El indio cambia. El indio no es una esencia pura estática. El indio absorbe lo mejor del mundo, reevalúa, reinterpreta y aplica, ¿no? Y el indio en realidad no solamente es el ser humano, ¿no? El indio, desde la visión de Chuedatta, es todo, ¿no? El mundo es indio. Y qué bueno que en realidad se esté utilizando nuevamente ese término indio para tratar de englobar prácticamente a todos los seres que hemos sido oprimidos, explotados. Y cuando digo todos los seres, también está la naturaleza. Todos somos indios, ¿no? Es casi como la frase marxista, podemos utilizar indios del mundo unidos. En ese sentido, es todos, naturaleza, seres humanos. Hay que juntarnos, ¿no? Para cambiar en realidad cómo se está dirigiendo toda la humanidad, todo este cosmos, ¿no? Y bueno, eso en realidad implica que dentro de Chuedatta también está muy latente este término o esta expresión o este gigantesco mito que se llama el Pachacuti, ¿no? Nosotros eso hemos encontrado en Gamaliel Chuedatta. De hecho, como dice Joel, acá no es que esté la verdad completa, pero sí nos ayuda a reevaluar directamente cómo hemos estado pensando. Y qué bueno realmente que, y agradecemos acá al profesor Zenón de Paz, que abrió precisamente el seminario de Gamaliel Chuedatta, que permitió directamente que este año se pueda juntar, ¿no? Y eso es el gran trabajo que nosotros vamos a tener, ¿no? Que también tenemos que competir, tenemos que combatir dentro de la misma academia, sobre todo por nuevos saberes, ¿no? Saberes que son detestados a veces por algunas personas muy occidentalizadas. Nosotros no negamos a Occidente, pero nosotros también tenemos nuestro valor y también nosotros repensamos Occidente incluso desde nuestras propias coordenadas, ¿no? Eso nomás quería mencionar. Muy bien. Gracias. Gracias.